¿Qué tal? Gracias por estar en un episodio más de Aviva el Podcast. Sean ustedes bienvenidos. Gracias por su sintonía y por apartar ese tiempo para estar compartiendo con nosotros. Ahí sí que diversidad de temas, mensajes que hablan a nuestra vida y sobre todo cómo poderlos aplicar en nuestro diario vivir. Y el día de hoy pues no es la excepción. Estaremos desarrollando un tema bastante interesante, bastante importante para nuestras vidas. Esperamos de que de la misma forma sea para ti. Esperamos de que no te apartes en estos minutos que vamos a estar compartiendo contigo. Vamos a estar hablando de la palabra del Señor, pero antes de eso queremos agradecer a nuestro patrocinador, a Marpensa TV. Gracias por el apoyo, ya que gracias a su patrocinio pues este programa pues ya llevamos el día de hoy 47 episodios. Muchas gracias por ese apoyo para apoyar a difundir el mensaje, la palabra del Señor hasta donde esté llegando, fuera de las fronteras de Guatemala. Muchas gracias por estar siempre ahí apoyándonos. Pueden visitar en marpensatv.com. Ahí pueden ustedes estar al día de todo lo que está sucediendo con el deporte nacional y local también, así como internacional. Y bueno, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches tengan cada uno. Pues es una bendición poder nuevamente llegar hasta donde ustedes se encuentran. Gracias por estar en sintonía de un episodio más de Aviva el Podcast. Y como Josué ya lo estaba diciendo, pues le damos gracias primeramente al Señor por esa oportunidad y también a ustedes que siempre están viendo los programas, siempre están ahí reaccionando, compartiendo. Muchísimas gracias. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Ministerios Aviva y en especial pues queremos invitarte a que puedas ir a YouTube, ahí a suscribirte y a ver nuestros episodios, ya que en la plataforma de Facebook pues se borran cada cierto tiempo. Bastante rápido. Entonces en YouTube sí puedes encontrar todos los episodios y también en Spotify. Así que es una bendición poder estar una vez más acá en Aviva el Podcast. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que esperamos que pueda ser también de bendición, pero que también es bastante interesante y como nombre pues saca un poquito ahí algo locochón, pero que puede representar muy bien mayormente esta temporada. Y en esta temporada pues nosotros vemos muchas cosas que en el mundo pues muchas veces se celebra y pues nosotros queremos hablar acerca del Frankenstein espiritual. Es aquella persona que vamos a ir desarrollando y que nosotros vamos a ir acoplando a este personaje que todos y cada uno de nosotros hemos conocido, pero que en muchas ocasiones pues se lleva también a la práctica en el ámbito cristiano. Así que no te despegues de Aviva el Podcast porque vamos a estar hablando de este tema. Sí, la verdad es que cuando el nombre puede sonar así como que bastante extraño para tocarlo en un tema, pero en un tema de estos, pero la verdad es que vamos a utilizar la figura, por así decirlo, para imaginarnos lo que vamos a estar desarrollando, porque no es que vamos a estar hablando literalmente del personaje, sino que solo vamos a utilizarlo como una referencia imaginativa para que nosotros podamos como que aterrizar esos ejemplos y decir, porque al final de cuentas ustedes se van a poder dar cuenta que no es del personaje que estamos hablando, sino que nos vamos a terminar enfocando en tomando un poco de lo que nos gusta o de aquello que nos puede llamar la atención. Y vamos a contar una anécdota. Nosotros tenemos un amigo el cual estudia ingeniería en sistemas, pero aparte de eso también arregla algunas computadoras y hace algunas cosas por ahí, ¿verdad? Un día, pues hablando nosotros con él, nos contó que tenía un CPU que le decía la Frankenstein. ¿Y por qué? Porque tenía muchas partes de otros equipos y la había arreglado a tal forma para poder usarla mayormente para videojuegos o para su entretención, podríamos decir así. Y cuando escuché yo acerca de esto, me puse a pensar, muchas veces nosotros vemos este tipo de cosas hasta en un carro, por ejemplo, hasta en motos, ¿verdad? Que utilizamos repuestos de una marca y es otra marca en donde nosotros pues tenemos la mayor parte de un equipo, de un vehículo o algo por el estilo. Y sirve o funciona, ¿verdad? En ocasiones sirve muy bien y en ocasiones pues hay cosas que no sirven para que pueda acoplarse de una buena manera y que pueda tener el mejor rendimiento. Entonces, pensando acerca de esto, me quedaba en esa parte pensando si muchas veces nosotros hemos hecho este tipo de cosas y por eso es la parte de tomando un poco de lo que nos gusta. Y vamos a hablar de 3 puntos el día de hoy con respecto a esto.
Y ese personaje que se estaba mencionando al inicio, ¿verdad? No es que estemos nosotros a favor de las celebraciones que sabemos nosotros que se llevan a cabo en el mundo en el mes de octubre, pero hay muchos cristianos que incluso pues lo llegan a recibir o a practicar esta celebración, pero no es por ese lado que nosotros nos vamos a ir, sino que hablando esa parte, pues sabemos nosotros que hay un personaje que fue hecho, pues ahí sí que por su creador, que jugó a ser Dios, fue hecho con muchas partes de otros cadáveres, ¿verdad? Y que fue creado o fue formándolo a tal punto en que en una noche de tormenta, ¿verdad? Con la electricidad y todo, le dio vida, ¿verdad? Sí, la verdad es que es, como lo decías, en esta temporada se pone bastante de moda ese personaje, ese tipo de todo lo que tenga que ver con fantasmas, pero no nos vamos a ir por ese lado, sino que, como bien lo decía, nosotros vivimos en un área de que a veces para diferenciarnos de otras personas, para decir esto es diferente, esto es único, venimos y comenzamos a adecuar, o como nosotros mayormente o coloquialmente lo llamamos tunear. Tuneamos sí. La nave, tuneamos la moto, tuneamos aquello, tuneamos esto para diferenciarnos. Pero ¿qué es lo que implica eso? De que muchas veces ciertas partes no corresponden o no son de los modelos, porque recordemos de que los modelos vienen de fábrica con todas sus piezas. Pero, y así como está, es un vehículo que nos funciona, pero para diferenciarnos, ¿qué es lo que comenzamos a hacer? Quiero cambiar los espejos, quiero ponerle rines diferentes, quiero ponerle luces, quiero cambiarle el escape, quiero ponerle esto, quiero poner aquello. O en este caso, lo de la computadora que estabas hablando, de que ahora hay muchas personas que les gusta jugar y a veces las computadoras de fábrica no tienen esa potencia que están buscando para el montón de horas que pasan jugando. Entonces vienen y que le voy a poner una tarjeta gráfica tal, tarjeta de video tal, y entonces comienzan a armarla a tal punto para tener lo que ellos digan. Esa parte tiene bastante fuerza. Y entonces a eso se refiere cuando nosotros hablamos acerca de Frankenstein, algo formado con de muchas partes que no necesariamente son original de él. Sí, en la historia que nosotros conocemos o que hemos escuchado, sabemos muy bien que como lo decíamos, ¿verdad? Eran partes de cadáveres, eran desechos al final de cuentas. Lo que nos pone a pensar a nosotros es que si al final, como decía Josué, ¿verdad? Si iba a funcionar o no, iba a tener una vida larga o no, aquella creación del doctor Víctor Frankenstein, que de doctor no tenía nada, ¿verdad? Pero el asunto está de que vemos ese claro ejemplo de tomar partes. Y hoy vamos a estar hablando acerca de cuando muchas veces nosotros tomamos otras partes, tomamos otras creencias que son ajenas, tomamos experiencias, tomamos cosas que las queremos hacer nuestras cuando nosotros no lo hemos vivido. Así que para comenzar vamos a ir desmenuzando un poquito con respecto a esto, y quiero mencionar el primer punto. Y muchas veces terminamos tomando lo que más nos gusta como cristianos. Lo primero es viviendo de glorias pasadas, utilizando recuerdos para sentirnos bien. Veamos acá entonces para comenzar y que podamos partir desde el punto central de todo esto. Lo primero es que nosotros vamos a buscar cosas que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir vivos, que nos hagan sentir como, ahí sí que la palabra dice, con comodidad. Entonces, viendo desde esta parte, lo primero que queremos mencionar es viviendo del pasado. Esto es algo muy común que podemos encontrar hoy en día. ¿Por qué? Porque muchos cristianos vivimos, ahí sí que como dicen, de glorias pasadas. En mi juventud, en mi niñez, en mi adolescencia, en la adultez temprana, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer esto, aquello, teníamos la capacidad de predicar, de ayunar, de vigilar, sentíamos un ambiente diferente, nos sentíamos más comprometidos, nos sentíamos más enamorados del Señor. En fin, podríamos decir nosotros que vivir del pasado, y muchas personas hoy lo dicen, no es que el evangelio ya no es igual como era antes, por ejemplo, pero lo dicen de esa manera, y al final de cuentas, siempre lo hemos dicho, nuestro Dios es igual y Él no ha cambiado.
las circunstancias, los tiempos, puede ser que vaya cambiando nuestro entorno, pero Dios sigue siendo el mismo. Somos nosotros los que sentimos esa diferencia, pero ¿qué es lo que hacemos entonces? Queremos tomar las experiencias pasadas para sentirnos bien en el presente. Sí, yo leía un poco acerca de lo que es hablando acerca de algo que nos pasó en el pasado y que eso sea lo que nos motive a hacer las cosas en el presente. Pero yo miraba como que esto traía una consecuencia a nuestra vida, de que el problema de que nosotros estemos viviendo de glorias pasadas, tanto en lo secular como en lo cristiano, a veces hace un tope para las nuevas cosas que pueden suceder en mi vida. Uh-huh. Porque como eso yo ya lo experimenté, entonces lo que vaya a hacer de aquí en adelante puede ser de que no se vaya a dar como yo lo experimenté en el pasado. Uh-huh. O puede ser de que no llene o no satisfaga lo que yo ando buscando. Entonces, uh-huh, ese es el problema, de que esto se vuelve un tope en nuestra vida que muchas veces no nos deja avanzar. Y vivimos con esa parte de que nosotros intentamos con un lado del cuerpo avanzar, pero como estamos sujetando cosas del pasado, no podemos avanzar hacia lo que el Señor quiere para nosotros. No necesariamente estas cosas son malas, hay que aclararlo. Sí. Porque recordemos de que si vivimos de glorias pasadas, son victorias, son milagros, son cosas que nosotros hemos hecho, son posiciones en las que el Señor nos ha permitido estar. Pero como lo decías, el entorno cambia, los tiempos cambian, y a veces no es necesario que nos sentemos ahí a ver todo el tiempo desde ese entonces, decir, es que como yo lo hice antes, hoy no va a funcionar. Recordemos de que el Señor tiene el control de todo y Él actúa de maneras creativas, de maneras diferentes. No todo el tiempo va a actuar de la misma forma. Y entonces eso es lo que debemos de entender. Entonces no permitamos agarrar que en nuestro cuerpo adopte esas victorias, y que en vez de ser algo que nos impulse a seguir hacia el frente, sea algo que nos esté deteniendo. Así es. Y al final de cuentas, si lo vemos nosotros de esta manera, vemos dentro de lo que podríamos decir de vivir de glorias pasadas, podríamos incluso hasta querer anhelar cosas como, por ejemplo, algunas conductas, algunos placeres, y volver a querer vivir esto. Esto al final de cuentas lo que está haciendo es que nos llega a dar un momento como de satisfacción o un momento como de bienestar al recordar. Hay al final de cuentas personas que no me dejarán mentir, al recordar siente uno un sentimiento ahí de añoranza por aquello bueno que se vivió. Generalmente nosotros podemos recordar cosas que han sido muy buenas en nuestra vida y también cosas que han sido bastante malas, pero cuando queremos sentirnos nosotros bien, no vamos a usar un recuerdo malo, nosotros vamos a usar un recuerdo bueno. Entonces, al final de cuentas, lo que estamos haciendo es tomando aquello para que nos haga sentir a nosotros mejor. Y como decía Josué, los tiempos han cambiado, dejamos de vivir el presente. Uh-huh. Entonces nos estamos encasillando al final de cuentas en vivir en un tiempo en el que nosotros no podemos estar recordando o viendo hacia atrás, porque al final de cuentas no estamos avanzando. Sí, exacto. Y es ahí donde debemos de tener ese cuidado especial, máximo en estos tiempos, porque a veces, ¿qué es lo que resulta? Que a veces esas cosas que sucedieron en el pasado, esas glorias pasadas, muchas veces se vuelven como el estándar para las nuevas personas que vamos conociendo, que van llegando a la iglesia, que se van uniendo a diferentes grupos. Entonces lo del pasado es el estándar, y de ahí ya no pueden pasar. Exacto. Porque así se tienen que hacer las cosas, no permitiendo algo diferente. Lo toman como un estándar para empezar a crear o para empezar a buscar, pero al final de cuentas termina siendo como un límite. Sí, es como que te diga, miren, no se pueden utilizar las redes sociales porque eso es malo. Entonces no podemos decir en esa parte, no vamos a utilizar las redes sociales, porque esto es lo que es lo que permite llevar el evangelio de una forma más fácil. Tal vez en el pasado, o ayer o antier, porque ese es pasado, o semanas atrás fue una forma diferente. Tal vez la radio o la televisión fue lo que ayudó a expandir el mensaje, pero hoy las redes sociales es lo que nos facilita, porque antes decíamos, ¿cuánto cobrarán por estar en un tiempo al aire en televisión? En la radio son caros.
Y a veces la iglesia no tiene ese presupuesto como decir, vamos a destinar tanto dinero para predicar el evangelio en una radio. No lo tenemos. Y entonces las redes sociales es una nueva modalidad que nos ayuda y que cada uno de nosotros lo podemos hacer. No, y como estábamos diciendo, ¿verdad? Que todos esos recuerdos traen a nosotros un sentimiento de bienestar. Y buscamos en el pasado aquello que queremos. Entonces tiende a traer a nosotros la idea de que nosotros mismos nos podemos renovar. Esa es una idea humanista cuando sabemos que el Espíritu Santo de Dios es el que puede renovar nuestras vidas, ¿verdad? Sabemos que debemos de renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, y eso es únicamente lo podemos hacer nosotros acercándonos a su palabra, queriendo estar en su presencia y queriendo estar en comunión con el Señor. Entonces, todas estas cosas, hay un texto bíblico que yo lo quiero leer, que está en Tito, en su capítulo 3, versículo 4 y 6, y dice: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. La renovación del Espíritu de Dios, o que nos da el Espíritu de Dios mediante Jesucristo, es una renovación completa del Espíritu, completa para nuestra vida, y que va a traer frutos dignos de arrepentimiento, como lo podemos encontrar nosotros en la palabra. Entonces, nosotros debemos de dejar de tomar todo aquello que nos parece correcto para nuestra forma de pensar y que nos gusta o nos hace sentir bien, y que pongámoslo en nuestro cuerpo y vivámoslo a nosotros. Y me pongo una pierna de los años 90 y me pongo un brazo de los años 2000, porque en el 90 iba a predicar a un lugar, en el 2000 yo era una persona que estaba activa, pero hoy en día ya no me siento de la misma manera. Entonces, cuidado con esa parte, porque no estamos hechos de partes así. Sí, también otro punto bastante importante de que a veces se va formando el Frankenstein espiritual es que queremos estar con un pie dentro de la iglesia y con un pie afuera. Y esto es muy común en estos tiempos. La verdad es que es algo que no es algo que nos lo estemos inventando, es algo que lamentablemente sucede. Estamos viviendo en tiempos donde es cierto, a veces hablamos del cristianismo muy legalista, pero a veces nos vamos al extremo de que liberal, muy liberal, y en esa parece libertinaje al final exacto, de cuentas. y en esa como cuando se pintan esos límites o se pierde el trazo de los límites, es ahí donde comienza. Si vamos a libertinaje, entonces quiere decir, es que el Señor me acepta tal y como soy. Cuidado con esas palabras, porque son palabras donde yo estoy mismo diciendo, es que el Señor me acepta tal como soy. Entonces doy la pauta de que yo puedo hacer lo que quiera porque el Señor me va a seguir aceptando tal como soy. Entonces ahí donde vienen, el domingo estoy en la iglesia y entre semana estoy en el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor me acepta tal como estoy, y cuando yo venga a la iglesia el Señor va a estar para mí. Entonces es muy peligroso esa mentalidad del nuevo cristiano. Al final de cuentas, tener un pie en el mundo y tener un pie en el cristianismo, en Cristo, estamos siendo como tibios. No sabemos en realidad qué es lo que queremos. Y esto es bastante común, como lo decimos, ¿verdad? Tomamos partes para querer formar a un cristiano de esa manera, así como esa historia que estábamos mencionando al inicio del CPU, de la computadora, o también esa historia con respecto a ese personaje ficticio que muchas veces pues hemos visto nosotros y hemos escuchado en cuentos, en películas, en todo, y al final de cuentas se hace realidad de esa manera. ¿Por qué? Porque queremos, por ejemplo, tomar las verdades de la palabra del Señor, pero acompañadas con verdades de otra religión. Por ejemplo, queremos tener nosotros a Dios a nuestra forma de ser. Y al final nosotros vamos dictando nuestras reglas. Cuando nosotros sabemos que la comunión con el Señor, el estudio de su palabra, la oración, la búsqueda, ahí nosotros vamos a ir creciendo, el amar al prójimo como nosotros mismos, en el honrar a nuestro Dios, ¿verdad? Amarlo sobre todas las cosas, en nuestra mente, con nuestro corazón. Todas esas cosas las sabemos, pero nosotros estamos, como decíamos, ¿verdad? Para poder encajar muchas veces buscamos otras cosas que nos ofrece el mundo y las traemos a nosotros para que nosotros pues nos hagan ver como un poquito más completos.
Y aquí me quiero meter a una parte, pero hemos visto, y no me dejarán mentir, y hemos escuchado a muchas personas que imitan. Sí, Por también. ejemplo, cantantes, predicadores, evangelistas, imitan. Entonces, ¿qué es lo que terminan haciendo? Terminan tomando el tic de aquel, Ajá. el grito de aquella, ¿verdad? Las palabras de él. Incluso hasta los tonos y de hasta voz. los tonos de voz, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros, nuestra forma de hablar es guatemalteca, chapín. Sí, muy coloquial. Muy coloquial, ajá. Si se llegara a empezar a escuchar un sonidito tipo caribeño, así donde la R no se pronuncia como R, por ejemplo, sabemos nosotros que ya no estamos siendo nosotros. Es como que viniera alguien y nos tomara para comportarnos de esa manera. Tenemos que tener mucho cuidado. Y estoy hablando así a manera general. Nosotros no podemos venir y decir, yo voy a tomar un poco de esto, un poco de aquello, un poco de aquí, un poco de allá, porque no es así la cosa. Sí, la verdad es que como les digo, hay que tener cuidado porque así como hablábamos de que las glorias pasadas sirven para formar nuestro cuerpo visible a los demás, muchas veces el ser tibios, estamos hablando que son partes de nuestra mente y nuestro corazón, porque nuestra mente anda tratando de encontrar siempre todo eso que la hace sentir bien y a veces quiere estar viviendo del pecado para sentirse bien, pero quiere que el Señor lo perdone el día de mañana. Y entonces son esas cosas que debemos de tener o estar con mucho cuidado. Y en Efesios capítulo 4, versículo 21 al 24 dice, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevábamos, antes. O sea, debe de haber un parteaguas en nuestra vida. Se les enseñó que debían de quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y debemos de ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Es cierto, lo que el Señor nos pide es que cuando venimos a Él, todo lo que hacíamos anteriormente debe de quedarse ahí. Incluso hasta nuestra forma de actuar debe de cambiar. Es cierto, no va a cambiar de hoy para mañana. No, esto lleva un tiempo, pero debe de cambiar. No debemos de andar en nuestro corazón con el Señor, pero andamos vestidos de inmundicia, hablando espiritualmente, no hablando físicamente, sino que andamos con cosas que nos alimentan, pero que son cosas del mundo y no la verdadera justicia y la santidad que el Señor busca que nosotros tengamos en nuestra nueva naturaleza. Exactamente. Cuando podemos leer nosotros este texto bíblico, podríamos pensar o imaginarnos a una persona que tiene la necesidad de cambiarse la ropa y que en vez de quitarse la ropa aquella que ya está sucia, que es vieja, que ya representa la vieja naturaleza, lo que hace y ponerse una limpia, ¿verdad? Una nueva, una renovada, lo que termina haciendo es poniéndose una aún más sucia. Y en vez de ir avanzando, digan ustedes, lo que van haciendo es que va acumulándose esa suciedad. Nosotros debemos de tener cuidado con respecto a este tema. Es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el mundo. Nosotros no estamos apartados, es decir, vamos a irnos todos los cristianos a vivir en la luna, a tratar la manera de serle fiel al Señor allá, porque aquí en el mundo no se puede, o vamos a Marte, o vamos a otra estrella, no sé. No podemos hacerlo de esa manera. Tampoco podemos venir y encerrarnos en una habitación y nosotros decir no va a llegar nada malo a la habitación porque dejé el teléfono, porque dejé la televisión, porque dejé todo y no va a pasar nada. No podemos. Necesitamos trabajar. Necesitamos estudiar. Necesitamos nosotros hacer las cosas. Necesitamos... al final de cuentas, vivir acá, porque acá está la necesidad. ¿Cómo nosotros podemos decir que vamos a ser el reflejo de Cristo si nosotros nos encerramos? ¿Cómo nosotros vamos a hacer esa luz en el mundo si nosotros nos terminamos encerrando o nos terminamos apartando? Debemos de vivir una vida íntegra y apartada para el Señor, pero sabiendo que hay necesidades, que hay que tratar la manera de predicar la palabra en sí que en este mundo y tratar de hacer lo que nosotros necesitamos. Entonces, este texto bíblico creo que representa muy bien con respecto a eso.
no debes de tomar de las partes del mundo para implantártelas, porque entonces estás haciendo de cuentas como que el sacrificio en la cruz del Calvario de Cristo no fue suficiente para que tú puedas ser cambiado. No puedes tomar lo bueno del evangelio y mezclarlo, por ejemplo, con el ocultismo, o tomar las verdades de la palabra del Señor y practicar yoga, por ejemplo, o meditar. Sí, de hecho, ese es el tercer punto en esa parte, la esperanza de vida. A veces nosotros tenemos tanto tiempo en el evangelio de que hay momentos de que nosotros como seres humanos, como personas, va a haber un momento en que nos vamos a fatigar, va a haber un momento en que nos vamos a sentir desanimados, que posiblemente van a estar pasando tantas cosas en nuestra vida que nos van a hacer sentirnos mal, y eso va a intentar como que, bueno, no sigas a Dios, no vayas a la iglesia, abandona tu fe. Y como vos bien lo decías, lamentablemente hoy, en vez de acercarse más a Dios, ¿qué es lo que hacen? Se van al ocultismo, consultan chamanes, consultan brujos, consultan brujas, pero el sábado, el domingo van a la iglesia. Entonces, ¿a quién están confiando su vida? ¿A quién le están entregando verdaderamente su fe y su esperanza de vida? Eso es lo importante, porque a veces nosotros, esa es otra parte espiritual muy peligrosa, porque a veces nosotros decimos seguir a Dios, pero creemos en las fuerzas, no sé, Le tenemos más miedo a las fuerzas del mal. No, pero las vamos a buscar. O sea, vamos. Que cuando las usan, sí. Las usamos. Decimos, ay, sí, yo no me voy a meter en esto, pero en algún problema, ¿dónde harán tal cosa para que sentirnos mejor? Y no confiamos en lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Y acá dice en Isaías capítulo 40 del versículo 28 al 31, dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado, y ahí sí que da fuerzas al que está débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y se caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Así es, uno puede tener la edad que tenga. Uno puede sentirse fatigado o se puede sentir enérgico, no importa. Y no me refiero solamente a esa energía física, sino que tener ese cierto estado que nos hace sentir que tenemos o no tenemos energía, que nuestro espíritu está en alto o está decaído. Esa parte nosotros no podemos venir y decir de que la vamos a tomar de esa manera, sino que ahí en ese texto bíblico incluso menciona que hasta los mismos jóvenes se fatigan. Uh-huh. Entonces todo durante este tiempo, pues sabemos nosotros que todo esto va a ir acumulándose en nuestro cuerpo físico, porque solo estamos de paso. Solo estamos transitando un momento nada más breve en todo esto, y al final de cuentas, pues nosotros vamos a terminar llegando a esa meta que es en Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos tener la edad que tengamos y podemos sentirnos de la manera en que nos querramos sentir. Yo lo que quiero dejarles a cada uno de ustedes es ese mensaje en esta parte de una esperanza de vida, es que aquel que dio su vida en la cruz del Calvario es el que nos da la vida a nosotros, y nos permite que nosotros podamos levantarnos cada día y tomar ánimo, y nos ha hecho renovarnos de una forma completa esa salvación. No necesitamos tomar partes de otra religión, no Exacto. necesitamos tomar partes del mundo, no necesitamos vivir del pasado, no necesitamos ser un cuerpo mutilado con otras partes de cuerpos de otras personas. No, nosotros, el Señor nos hizo nuevas criaturas. Nosotros tuvimos la oportunidad de nacer de nuevo, y entonces somos tenemos esa bendición, o somos parte de esa bendición de poder decir nosotros, el Señor pues nos dio esa oportunidad para poder nosotros ser completos en Él. Sí, todavía hay cosas que en nuestra vida pues nos
nos hace imposible avanzar. Es necesario pedirle al Señor que nos renueve y nos quite a todo aquello que muchas veces es estorbo, todo aquello muerto que hay en nuestra vida, porque pueden ser de que pensamientos, puede ser que incluso estar divagando entre, como decías, entre religión. Hay unos que, bueno, no me siento bien en la iglesia cristiana, me voy a la iglesia católica, de ahí me voy a tal... Y así pasan, y después dicen, es que el Señor está en todas las religiones, y al final... y llegamos a creerse, nos llegamos a estar en un momento de confusión, y eso es algo que va matando nuestro espíritu, que va matándonos espiritualmente, y cuando sentimos ya no podemos avanzar porque todo lo que conforma nuestro cuerpo es de otras partes, es de otros cadáveres espirituales. Exactamente. Hablando de la parte espiritual y hablando hoy en día, sabemos que esto es bastante común, mayormente en los jóvenes y en los adolescentes, el querer ser como aquellas personas que miran a través del teléfono, a través de la televisión, querer vivir una vida como la que las personas viven y dicen, bueno, yo voy a tomar esto. Todo lo que está de moda, todo lo que esté en tendencia, todo esto lo voy a tomar para mí porque yo... Y lo hemos hecho, en más de algún tiempo lo hemos hecho, todos lo hemos hecho. Porque acá no nos venimos a sentar nosotros con un dedo acusador diciendo nosotros somos perfectos y nunca hemos pasado por esto. Nosotros hemos tomado esta parte así, hemos vivido de los 3 puntos, yo les puedo decir, los tres puntos hemos vivido, exactamente. Hemos querido recordar el pasado y que eso nos motive a seguir adelante. Cuando sabemos... O poniendo el estándar como lo que sucedió en el pasado. Exactamente, que al final de cuentas va terminando siendo un límite porque el Señor de repente quiere algo mayor y nosotros lo dejamos como hasta aquí lo logré hacer, de aquí ya no voy a pasar más arriba. Entonces, de esa parte. Y también hemos tenido temporadas en donde definitivamente hemos tenido un pie afuera en el mundo y lo hemos tenido en la iglesia porque no somos perfectos. Entonces, eso nos debería de nosotros motivar, como decía acá en esa esperanza de vida, que el Señor está aún trabajando en nosotros. Exacto. Y el Señor aún está transformando aquellas áreas que son difíciles de transformar. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es tener confianza, tener fe en Él. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 dice, por tanto no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, pasando el tiempo, por dentro nos vamos renovando día tras día. El mensaje es que Cristo ya viene y que nosotros no debemos de estar cuando Él venga como esos Frankenstein espirituales o como esas computadoras clonadas o como esos vehículos con partes de otros vehículos y así. Nosotros debemos de estar íntegros lo más que podamos delante de la presencia de nuestro Señor. Así es, y muchas gracias. Si llegaste hasta este punto, pues este es ahí sí que un mensaje para tu vida de que si hay algo que todavía sientes como que no te pertenece, estamos a tiempo de dejarlos y pedirle al Señor que nos esté renovando día con día. Cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de acercarnos a Él y mientras Él no venga por su iglesia, tenemos esa oportunidad de poder seguir siendo mejores cristianos día con día. Muchas gracias por haber llegado hasta este minuto. Comparte y que pueda llegar este mensaje a otras personas y tu apoyo es de mucha bendición para nosotros. Y antes de despedirnos, pues agradecemos siempre a Marpensa TV por el apoyo. Ya saben, www.marpensatv.com y también a todas aquellas personas que por medio de sus oraciones, por sus palabras de ánimo, de motivación y también incluso económicamente nos han apoyado de una u otra forma. Les agradecemos, muchas gracias porque a lo largo de este tiempo pues nos ha ayudado a continuar y ya 47 programas y casi 2 años al aire. Exactamente, la verdad es de que Dios ha sido bueno y queremos pues darle las gracias a Él siempre y esperamos que puedas conectarte el próximo programa, ¿verdad? De Aviva el Podcast y que pues esperamos que este tema haya sido de bendición también para tu vida. Así que muchísimas gracias y esto fue Aviva el Podcast.